Buenos días, estamos con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, te queríamos agradecer por el tiempo. Desde la Fundación Igualdad estamos construyendo un diagnóstico sobre el primer año de gestión de la pandemia en distintos ámbitos, como economía, salud, que es lo que nos compete a nosotros, género, urbanismo, seguridad, entre otras dimensiones, y un poco yendo puntualmente a la gestión de la pandemia. Si tuvieras que darnos algún ejemplo con lo que se encontraron cuando asumieron la gestión en salud, ¿cuáles ejemplos nos podrías dar para dar cuenta de esta prehistoria de la pandemia sobre la cual después se monta la gestión que tuvieron que hacer para afrontar la crisis por COVID? Sí, yo creo que cuando uno tiene que analizar las características de cómo era esta provincia o este ministerio cuando asumimos nosotros, hay varias cosas para decir. Hay algo relacionado con la historia de la provincia, de una provincia que creció muchísimo en población y que tuvo históricamente un desfinanciamiento. Esto es conocido, ¿no? Remanido el asunto de la diferencia entre la coparticipación y lo que tiene como gastos necesarios, que hace que tengamos de bastante tiempo para atrás una falta, por ejemplo, de inversión en construcción de hospitales. Uno recorre los hospitales de la provincia de Buenos Aires y son casi todos hechos por Perón. Hay algunos otros que se hicieron en un momento, que hubo en un momento entre Duhalde y Menem, que se hicieron algunos hospitales, pero fueron muy poquitos, y luego los que hizo Cristina, que estaban algunos funcionando y la mayoría inaugurados, pero sin avanzar. Pero es decir, uno ve una provincia que duplica por lo menos la población sin que crezca la estructura de la pública provincial. Sí creció la municipal, también detrás de un sistema bastante peculiar y desde mi punto de vista negativo, de la coparticipación, que termina siendo estimulada, generando ciertos tipos de modelos de prestación de la salud en algunos distritos, que eran distritos que no tenían ni hospitales provinciales ni hospitales municipales y que van construyendo esto. Un poco para poder nutrirse de más coparticipación, desarrollan un modelo asistencial que va en contra de la idea de atención primaria de la salud. Eso es lo que había antes de que vengamos nosotros. Ahora, los 4 últimos años a todo esto se le suma una política deliberada de destrucción de la cosa pública, ¿no? Una cosa de... No solamente, uno puede poner muy fácilmente, hay ejemplos donde no sé, no teníamos un banco de drogas sin drogas, pero además de no tener drogas, tenía deuda las últimas veces que había comprado drogas que no las había pagado, entonces salía a comprar drogas nuevas, había que cancelar una deuda, algo que ya no había. Entonces no te querían vender, cuando ibas a comprar te vendían a cualquier precio. Pero más allá de eso, que por ahí eso está muy, muy gráfico, hospitales cerrados, adentro del ministerio no había procedimientos administrativos, casi no había roles, casi no había. Todo el área de administración había prácticamente sucumbido y había otras áreas que ocupaban roles. Eso era lo que yo creo que eso es un poco deliberado. Cuando hay un sistema que va en contra de la existencia, el sentido propio de lo público, si vos entras a un lugar pensando que son todos unos inútiles, unos chorros o no sé qué, entonces te peleas con todo lo que laburan ahí adentro, nadie tenía funciones, venían muy pocas horas, los funcionarios no venían acá, venían 1 o 2 veces por semana si venían, 1 o 2 horas. Bueno, eso era lo que estaba sucediendo. Entonces hubo que reconstruir desde lo edilicio, de la historia del abandono, pero sobre todo una cultura de trabajo que hubo que meterle mucha impronta de laburo en poco tiempo, empezar a reconstruir algo que estaba muy abandonado y después la pandemia. Bien, en línea con eso, ya entrando en la pandemia, si tuvieras que describir las medidas claves o estratégicas que vos podés caracterizar que fueron las principales para abordar la pandemia en el primer año de gestión, ¿cuáles podés mencionar? No, para mí la más importante de todas es Alberto Fernández poniéndose delante de la televisión y diciendo: a partir de este momento no se puede salir a la calle. O sea, cuando el tipo el que dirige el barco, es el que toma las decisiones sanitarias, eso para nosotros te cambia la idea, porque después de eso yo voy a decirle a un director de un hospital, o le voy a decir a un proveedor, le voy a decir a un médico, usted tiene que laburar más horas y le cancelo las vacaciones, pero tengo al presidente de la nación poniendo el pecho. Nosotros hacemos la técnica, o la técnico-política, pero el tipo que toma las decisiones, que está en todos los temas y que lleva el pulso de la pandemia, es el que tiene que conducir. No se puede conducir de otra manera. Si no tuviéramos a ellos a cargo de todo esto, bajaría la escala. Tenemos que ser nosotros los que nos hacemos cargo de esto. Entonces ya la capacidad de respuesta es otra, la capacidad de reasignación de recursos. La verdad que han pasado muchas cosas, las más importantes han sido esas, que el gobernador dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto, no me alcanza el presupuesto, bueno, no importa, cambió la pandemia, necesitamos que pase esto, y se hizo todo lo necesario. A partir de eso tuvimos
las condiciones para poder hacer que los hospitales se pongan a laburar con nosotros. Entonces, medidas más concretas. Hay muchas. Inversión, por supuesto, en los hospitales. Yo creo que se hizo un trabajo muy interesante con el territorio. Nosotros veníamos con la idea de que el hospital no puede ser servicios cerrados, entonces uno podría tranquilamente haber puesto cama de terapia intensiva y con eso intentar resolver un problema, porque cuando uno habla de cama de terapia intensiva, parecía que estamos hablando de las camas, estamos hablando de todo un sistema de salud que termina en las camas de terapia intensiva. Nosotros entendemos la idea de los cuidados progresivos, que uno tiene que llegar desde la casa donde uno vive, el barrio, la escuela, el centro de salud, la derivación a la guardia, el hospital, la sala de internación, hasta la terapia intensiva. Es todo un continuo que siempre fueron compartimentos estancos. El trabajo que nosotros logramos hacer más importante fue eso, a ver en números. Es decir, una desigualdad de 7 veces el riesgo de tener coronavirus si vivís en un barrio pobre, que se parece a la mortalidad infantil, la diferencia. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, que siempre tuvimos las peores desigualdades, vos tenés los barrios cerrados más ricos del país y los asentamientos más grandes. Claro. Con el laburo territorial que hicimos, con la llegada del casa a casa, que ahí también hay una cosita que no me gusta mucho cuando se empezó a hablar del detectar. La gente pensaba que el detectar, de hecho, se transformó en eso, en algunos lugares. Detectar es un hisopado para decir que tenés coronavirus. Nosotros seguimos haciendo visita casa a casa, 4 millones de personas. Hola, ¿cómo le va? ¿Quién vive acá? Tal, ¿tenés un hijo? Sí, ¿está yendo a la escuela? No, bueno, pero le recibe la bolsa de comida, tiene los cuadernillos, tiene el documento, tengo la abuela discapacitada, hay que llevarla a hacer diálisis, ¿tienes que le venga a buscar? Sí, no, bueno, todo ese laburo que hicimos, que al final de todo había uno con síntomas y lo hisopábamos, fue un ordenador territorial tremendo. Conclusión, nosotros terminamos la primera ola con más o menos 12% de prevalencia en las villas, en los trenes, en los hospitales y en los barrios céntricos de clase media o media alta de la provincia de Buenos Aires. Y eso no es natural, porque yo sé que el tipo que vive en una villa o en un asentamiento comparte el baño o comen todos juntos en un comedor. Pusimos más Estado ahí para equiparar las diferencias. Justamente con eso, esta idea de salud integral que ustedes vienen elaborando ya hace tiempo, un poco la pregunta era sacarte momentáneamente de la gestión de la pandemia y a veces pasa que atender la demanda de la crisis por COVID muchas veces solapa otras medidas, otras iniciativas que tienen que ver con el mundo de la salud integral que tal vez se están llevando adelante, pero bueno, el protagonismo se lo lleva el COVID. ¿Cuáles de esas medidas o esas iniciativas podés destacar para dar cuenta de esta integralidad? Claro, siempre Axel decía lo mismo. Decía, bueno, vamos a ponerle a salud en un año lo que pensamos que le íbamos a poner en 4 años, en términos de esfuerzo, de plata, hagámoslo valer. Sea estratégico, que esto le quede después al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y ahí hay modelos. Mirá que uno podría haber agarrado y terciarizado en privados para que nos hagan cosas mucho más rápido y con menos esfuerzo para nosotros, pero después se iban, digamos. Entonces nosotros lo que invertimos ahora tenemos un desarrollo científico. Yo creo que hay una parte del desarrollo científico, el involucramiento de las universidades, el CONICET y el propio desarrollo de investigación por el ministerio y los hospitales del ministerio, que es un camino que queremos después dejarlo. Ese es uno de los puntos. Para mí hay un trabajo fenomenal en el área de equidad de género y de salud sexual, que bueno, que tenemos historia en ese laburo ya nosotros, y que cuando asumimos pusimos el protocolo para la interrupción legal del embarazo, que estaba parado desde el 2015, que no había salido, lo pusimos ni bien asumimos y se hizo un laburo enorme antes de la sanción de la ley, porque no había lugares en la provincia, ni municipales ni provinciales, para hacer la interrupción legal del embarazo. Y un laburo en salud mental fuertísimo también. Estamos con un proceso de desmanicomialización que también tendríamos que haberlo estado terminando en este momento, pero bueno, 4 años de parate absoluto y de políticas anti. Ahora estamos avanzando muy fuertemente en el desarrollo de equipos de salud mental mucho más integrales, que trabajen en la comunidad, que trabajen en los hospitales dejen de ser expulsores de la patología de salud mental y la patología de consumos problemáticos de sustancias, y que los monovalentes, los neuropsiquiátricos, dejen de ser casa de violación de derechos humanos. Ese es un trabajo que venimos haciendo fuerte, que tiene hitos, ahora tiene todo un hito de, primero ya no hay más internaciones en los neuropsiquiátricos, y ahora estamos con todo un proceso de reconversión, estamos externando pacientes en un proceso muy interesante. Yo creo que esos son parte de los puntos. Me parece que el nodal, para mí igual, siempre es el laburo con los trabajadores, la fuerza laboral, digamos, nosotros con Mario Robert, la capacitación continua, pero con toda la política general que estamos haciendo de fuerza laboral, me parece que ahí estamos intentando generar
el cambio, porque la salud es una institución de personas que cuidan personas y que es mano de obra intensivo. Entonces necesitamos mucho cambio cultural en ese proceso de trabajo, y hay muchas cosas que han pasado o están pasando, y entre ellas, como hito, uno puede decir la incorporación de todos los residentes que terminaron el año pasado la residencia a la planta nueva, o los que quisieron por lo menos, que genera un sacudón generacional. Pero hay varios puntos. Eso y la integración con el idioma, para mí que es un proceso de trabajo muy difícil. Bueno, integrar el público con la obra social pública, me parece que es un camino para trabajar en la integralidad que necesitamos construir, que es un proceso que como es cultural, nadie tiene que apurar nada, hay que hacerlo bien. Nosotros veíamos que la pandemia vino a develar cómo estaba funcionando el sistema de salud. Y justo cuando Cristina en diciembre habla de sistema integrado de salud, bueno, nos llamó la atención esa idea y dijimos, bueno, ¿cómo se puede empezar a pensar eso? ¿Qué potencia vos le ves a ese planteo? ¿Cómo crees o por dónde crees que hay que empezar a caminar ese recorrido hacia un sistema integrado de salud? El sistema integrado de salud es elemental. Y mirá que yo, esto lo milito de toda mi vida, pero si yo pensaba que quizás, bueno, había que darle un tiempo y que esto había que construirlo desde el pie, el fallo de la Corte Suprema de Justicia del otro día me dijo, bueno, basta, hace falta un marco jurídico. No hay marco jurídico del sistema de salud en Argentina, nadie sabe que el sistema de salud es lo que se construyó en los intersticios, no está en ningún lugar, y eso no puede seguir así, porque si no pasa este tipo de cosas, viene cualquiera, opinan sobre las clases, porque sobre el sistema de salud no pueden opinar porque no hay marco legal, no saben qué decir sobre el sistema de salud, saben que las obras sociales tienen derecho a cubrir tal patología o tal otra, nadie sabe qué es la salud ni quién se hace cargo de eso, necesitamos un marco jurídico sin ninguna duda, así que la necesidad es indispensable. Yo creo que hay una cuestión como mucho más para poder administrar la vida cotidiana, digamos, sin hacer un cambio revolucionario, quiero decir. Algo más de la administración de la vida cotidiana que dice, bueno, luego esta fragmentación es insoportable, porque vos ves un resonador vacío y un tipo que necesita resonancia y que no se pueden juntar. Pero yo tengo ganas de darle la plata a para que entre acá a este otro lugar. Sí, pero en verdad la jurisdicción es un quilombo. Entonces hay millones de cosas que no pasan, no porque no haya ni el dinero puesto para eso, porque hay un 10% del PBI. América Latina tiene un 6% del PBI en salud. Europa tiene el 13% de los PBI europeos, que es otro PBI. Pero bueno, para América Latina nosotros estamos por lo menos 50% arriba de lo que invierte el resto de los países en salud. Tenemos un sistema de salud mucho mejor que el resto de los países de América Latina, también es cierto, ¿no? Pero bueno, no sé si tanto de México, pero de la mayoría de los países de América Latina tenemos más sistema de salud, peronismo mediante. Pero me parece que la pandemia nos ayuda para avanzar en un par de cosas porque nos obliga a los estados a hacernos cargo de ciertas decisiones. Acuérdense, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires todavía, no sé si ahora empezó, pero estaba sin hablar nunca del privado. Decía, nosotros tenemos 400 camas, sí, pero si acá tenés 1.800 camas del sector privado, ¿de eso no hablamos? No, en la cultura, el ministro de Salud de los hospitales públicos. Y nosotros venimos a romper con eso. Bien, y las obras sociales y las clínicas y todos están contentos, dicen, sí, loco, alguien tiene que hacerse cargo de nosotros, porque si no las clínicas se funden y es un problema de un negocio privado. No es un problema, es como las escuelas. Ahí siempre Mario Robles dice lo mismo, si vos agarrás el sistema educativo y le cambiás todo donde dice educación por salud, te cierra, es igual. Las escuelas privadas son escuelas que dan educación pública, que no pueden hacer lo que quieren, que tienen un marco y que son administradas por un dueño privado, pero son de gestión privada, no son privadas. Si hoy todas las clínicas se fundieran, si hoy se funde OSDE, tengo 4 millones de personas a hacerme cargo del sistema de salud pública, no puedo. Entonces, todo esto es salud de todos. Entonces hay que ponerle regla de juego y ordenar. Muy bueno. Un poco la pregunta que nos ordenó en todo el informe de desigualdades que hicimos de la Fundación Igualdad es esta idea de hacer un balance o analizar si estamos más cerca o más lejos del ideario de igualdad después de un año de pandemia. Puntualmente en materia sanitaria, ¿cómo ves? ¿Estamos más cerca de ese ideario de igualdad? ¿Estamos más lejos? ¿Somos más iguales? ¿Somos más desiguales? Bueno, viste que el concepto de igualdad tiene ciertas reglas. En las reglas objetivas del concepto de igualdad, este año fue impresionante el trabajo que se hizo para achicar la brecha de desigualdades. La verdad que uno ve, nosotros hemos hecho algunos estudios de desigualdades y uno no ve en la provincia de Buenos Aires mayor carga de mortalidad por Gini, digamos, no hay desigualdad en eso. Eso es totalmente artificial, no es la realidad del sistema de salud argentino. Hay una intervención tan potente del Estado sobre la situación sanitaria que redujo las desigualdades muchísimo, al punto que hay hisopado para todos, hay internaciones para todos, y se complicó antes en las clínicas privadas de los grandes centros urbanos y para las prepagas que los hospitales públicos del segundo y tercer cordón. Absolutamente absurdo. Lo que te decía de desigualdades de carga de contagios,
también está en... Eso de contagio no es por hisopado, sino porque hicimos estudios de cero prevalencia, para cortar diferencias posibles de percepción. Cuando ves mortalidad por quintiles, hay un poco más mortalidad en los quintiles más altos en la provincia. Quizás tenga que ver con la edad, habría que corregirlo por edad, pero no hay desigualdades en mortalidad acá. Te vas a Nueva York y sí, te vas a San Pablo y sí, en todo el mundo sí, no porque el Estado presente. Yo creo que hay un grado artificial de intervención del Estado insostenible en el tiempo, que no se puede sostener con este nivel de presupuesto, porque, etcétera, pero que marca que cuando el Estado se pone muy fuerte, te pasa lo que le pasa a los países con cierto estado de bienestar, donde no hay tanta desigualdad, se llega a las cosas más o menos. Quisiera que nos pongamos ahora también a estudiarlo. Yo tengo un berretín académico, que me parece que lo necesitamos. Claro, porque después de esto habrá que hacer mientras seguimos trabajando con la política, habrá que hacer cátedras, que bajen una línea y que analicen y que digan qué pasó cuando el Estado intervino. El Estado intervino, puso todos estos esfuerzos, caminó a estos territorios, puso esta guita, contrató a esta gente. ¿Qué pasó? Y pasa que dejamos de ver desigualdad. Esta enfermedad, como cualquier otra, te mata si estás más enfermo. Si vos tenés diabetes, obesidad, hipertensión, te morís más que con otras que si no la tenés. Si vos tenés más diabetes, hipertensión y obesidad en los sectores populares. Es decir, tanta presencia del Estado en términos sanitarios ha compensado desigualdades económicas, culturales, de acceso, históricas. Es muy extraño, Para mí amerita un análisis largo. Te agradecemos. Y un poco la idea era también empezar a construir ese relato, pues se va a disputar el relato de cómo se gestionó la pandemia. Entonces, un poco el balance del primer año tenía ese objetivo. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Además está bueno porque son temas que a veces parar un toque la pelota y charlar sobre estas cosas es clave.